Muy bien. Seguimos. ¿Están todos ahí? Đây, cuenta yo, đây. ¿Podemos seguir? ¿O podemos empezar? Pronto, mestre. Muy Estamos bien. aí. Vamos colocar no mudo aí o negócio áudio, por favor. Bien. Entonces vamos a hablar hoy de hernias. Hernias, sobre todo una hernia bastante frecuente, que es la famosa hernia inguinal. Bien, voy a hablar, fíjense, de aspectos que son muy importantes que ustedes deben conocer y que les va a ayudar en su práctica diaria, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que saber, fíjense, de las hernias inguinales es la parte anatómica. Recuerden que el cirujano no tiene más de otra que saber anatomía y es una parte siempre que dificulta porque todo esto es, al final es quirúrgico. Bien, y, y quiero que empecemos así, fíjense, quiero que se ubiquen en la región inguinal. Bien, cuando usted está en la región inguinal, lo primero que se va a encontrar desde el punto de vista anatómico es la piel. Bien, lo primero que tienen. Llegó a la región inguinal, lo primero que va a ver la piel. Después de la piel viene la región o el tejido celular subcutáneo. Bien, eh, y cuando usted encuentra el tejido celular subcutáneo, se va a encontrar dos cosas inmediatamente. Se va a encontrar que sale al final, que son las fascias. Quiero que comprendan la diferencia entre fascia y aponeurosis. Bien, ¿cuál es la diferencia entre fascia y aponeurosis? Primero que la fascia es un tejido conjuntivo delgado, delgado y fino. Bien, y la aponeurosis es tendón, que es el lugar donde se insertan o sea, la estructura por la cual los músculos se insertan. Bien, y vamos a ver que aquí hay dos fascias que vamos a ver ahora, y lo voy a mostrar al final, y que después del tejido celular subcutáneo, además de encontrarse la fascia, se va a encontrar la aponeurosis. ¿Cuál es la diferencia? La aponeurosis, recuerden, es o sea, es del tendón, y la fascia es simplemente una vaina que recubre generalmente músculos, ¿bien? Y que la aponeurosis obviamente va a ser más resistente, más fuerte, más fuerte. Bien, entonces nos encontrábamos primero que teníamos la piel, después teníamos el tejido celular subcutáneo, después encontramos las fascias y encontramos el tendón, que es la aponeurosis del oblicuo mayor. Recuerden que estamos en la región inguinal. Después nos encontramos los músculos oblicuo menor y el músculo transverso. Después nos encontramos la fascia transversalis, nos encontramos la grasa preperitoneal y por último nos encontramos el peritoneo. O sea, todas esas estructuras que usted que está observando ahí es la que se va a encontrar en la anatomía de la región inguinal. ¿Bien? Siempre. Muy importante eso, no olvide, sobre todo a la hora de reparar las hernias inguinales. Bien, ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo tienen un nombre? Esa fascia, la más superficial, se la conoce como fascia de Camper y la más profunda como fascia de escarpa. O sea, eso inmediatamente que usted abre el tejido celular subcutáneo, se va a encontrar estas dos fascias. Esta fascia, la fascia de Camper, es un poco difícil siempre observarlo, generalmente se corta a la hora de hacer incisión, o sea, cuando entramos a tejido celular subcutáneo, y la fascia de escarpa, que es un poquito de mayor grosor. ¿Bien? Bien. Ahora, observen aquí. Este es el famoso canal inguinal. Miren, esta es la región inguinal. Aquí se quitó piel, aquí está, miren, la aponeurosis del oblicuo mayor, oblicuo externo, ahí está el músculo oblicuo interno, el músculo transverso, la fascia transversalis, aquí la grasa preperitoneal y el peritoneo. Por eso le digo, todo esto usted se va a encontrar cuando usted está hablando de región inguinal,
región o inguino escrotal. Recuerden, el más superficial, recuerden aquí, es la aponeurosis del oblicuo mayor, oblicuo externo. Después viene el músculo oblicuo interno. Después viene el músculo transverso. Aquí está la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y por último el peritoneo. Bien, obviamente aquí lo que no se ve es la piel, ¿verdad? Y la fascia de Camper y la fascia de Scarpa, ¿bien? Pero bueno, anatómicamente usted eso se va a encontrar. Bien, ahora, ¿por qué hay que hablar de esta región inguinal desde el punto de vista anatómico? Primero, miren, esto que usted está viendo aquí es el famoso conducto inguinal, ¿bien? Conducto inguinal. Y siempre se pregunta en exámenes, y ojo con esto, el conducto inguinal. No porque sea anatomía, por la importancia del lugar y además que usted tiene que conocer lo que va a tocar. Bien, ahora, el conducto inguinal, ¿qué cosa es el conducto inguinal? El conducto inguinal no más que un cilindro achatado. Achatado quiere decir que es aplanado. Cilindro, ya saben que es cilindro. Cilindro aplanado, achatado, que tiene 4 centímetros de longitud. O sea, esto de aquí es cilíndrico, es achatado, y que de aquí a acá tiene aproximadamente 4 centímetros. Y él se dirige de lateral a medial. Miren aquí, para que me comprendan. Esto es lateral, esto es medial. O sea, miren, de lateral a medial. Lateral, medial. Bien, no olviden, eso es lateral, medial, no medial, lateral. Bien. Y él sigue un plano de profundo a superficial. Observen aquí, nuevamente, desde la parte profunda a la parte superficial. Lateral, medial, profundo, superficial. Bien, ahora, ¿qué tiene? ¿Por qué hay que hablar del conducto? O sea, ¿qué estructuras anatómicas contiene este conducto inguinal? Si es varón, va a tener el cordón espermático. Si es mujer, va a tener el ligamento redondo del útero. Bien, muy importante. Fíjense, esto se pregunta siempre. ¿Cómo es él? ¿Qué es aplanado? ¿Es cilíndrico? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se dirige? ¿De qué plano a qué plano va? ¿Qué estructura contiene desde el punto de vista anatómico? ¿Qué tiene la mujer? ¿Qué tiene el hombre? Bien, ahora, él obviamente, como es un conducto, debe tener paredes. Bien, y esas paredes tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene una pared superior, tiene una pared inferior. Ahora, ¿qué estructura tiene la pared anterior? Es nada más que el oblicuo mayor, el oblicuo externo. Y aunque usted puede observar fibras del oblicuo interno, aunque es más el oblicuo mayor. Fíjense, voy a retornar un poquito para que usted se dé cuenta. Miren, observen aquí, miren. O sea, la pared anterior la forma prácticamente, mayormente, el oblicuo mayor. Después el oblicuo menor, pero el más importante es el oblicuo mayor o oblicuo externo. Bien, la pared posterior o interna está la fascia transversales, la grasa preperitoneal y se encuentra el famoso tendón conjunto o área conjunta, que no es más que la conjunción, pues llama conjunto, la conjunción del oblicuo interno y del músculo transverso. Bien, vamos a volver para observarlo. Miren aquí, aquí está el oblicuo interno y el músculo transverso. Fíjense que ellos se unen y forman el famoso tendón conjunto. Bien, no olvide eso, tendón conjunto. Bien. Ahora, en la parte superior o el techo están los bordes del oblicuo menor y del músculo transverso. Si usted se da cuenta, tanto la pared posterior como la pared superior prácticamente son las mismas estructuras, solo que aquí en la pared superior los bordes inferiores del oblicuo menor y del transverso. Vamos a volver aquí nuevamente para usted ver, miren aquí, borde inferior del oblicuo interno y del músculo transverso. Bien, o sea, son los mismos, solo que la parte más inferior de ellos. Bien, y la pared inferior es el ligamento inguinal. Vuelvo a repetir, las paredes también se preguntan siempre en el examen.
quién está en la pared inferior, quién está en la pared superior, quién está en la pared posterior, quién está en la pared anterior. Bien, vamos a volver, insisto en la imagen, fíjense, pared anterior, mírenlo aquí, bien, la aponeurosis de este músculo oblicuo externo, la pared posterior y superior, ¿no, verdad? Que es la misma, y la pared inferior, que es prácticamente el ligamento inguinal. Hay una imagen incluso más al frente que les voy a mostrar. A ver si está, miren aquí, ligamento inguinal. Bien, recuerden que el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina del pubis. Bien, bien, esta es la pared posterior. Bien, aquí está el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo interno, del transverso. Aquí atrás hay un triángulo que lo vamos a ver, que es el triángulo de Hesselbach, que está la fascia transversales. Bien, aquí está el conducto inguinal y está el cordón espermático, que en este caso es masculino. Bien, no olvide por favor todas esas estructuras. Bien, y como es un conducto, él tiene un anillo superficial que lo forma prácticamente el músculo oblicuo mayor y un anillo profundo que lo forma la fascia transversal. O sea, esto, miren, disculpe, aquí esta parte es el anillo superficial y el anillo profundo está aquí. Entonces, ¿quién forma el anillo profundo? Este que es la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Quién forma el anillo profundo? Las fascias transversales. Bien, aquí hay algo interesante. Desde el punto de vista anatómico y ya hablando de hernia inguinal, la parte posterior es la más débil de todas. Las fascias transversales, como ustedes la vieron, es una pequeña, prácticamente pared que no es muy reforzada. De hecho, las hernias, la mayoría de ellas, la hernia directa, es producida por problemas en esa pared. Bien, y observen aquí, desde el punto de vista anatómico, la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, ligamento inguinal. Este es la pared inferior de el ligamento del conducto inguinal. Bien, y aquí, fíjense, hay un ligamento de Cooper, el ligamento de Cooper, fíjense aquí justo en el borde superior o en la rama del pubis superior, que es importante, sobre todo ese ligamento de Cooper, porque ahí en ese ligamento se fija o se sutura a la hora de reparar las hernias inguinales. Bien, no olviden esto. Ligamento inguinal, importante porque ese ligamento inguinal, al final la mayoría de las operaciones se fijan, se suturan los tendones, se fijan los músculos, las aponeurosis a ese nivel para poder reparar la pared de este problema que generalmente las hernias inguinales es producto de un problema en las paredes, o sea, en esos músculos que quedan abiertos. Bien, ahora se pregunta siempre el triángulo de Hesselbach, que es el triángulo de Hesselbach, y el triángulo de Hesselbach es importante porque por ese triángulo que está en la pared posterior es la que se produce las hernias inguinales directas. Y observen, ¿quiénes están aquí? Miren aquí. Medialmente va a ser este va a ser medial, esto va a ser lateral, esto va a ser superior y esto va a ser inferior. Bien, ahora observen, ¿quién forma el triángulo de Hesselbach? El borde lateral de este músculo, que es el músculo recto abdominal. ¿Quién va a estar en la parte inferior? Va a estar el ligamento inguinal y propiamente el conducto inguinal. Y superiormente va a estar los vasos epigástricos inferiores. Bien, y forma un triángulo. ¿Por qué hay que conocer ese triángulo? Porque es la parte más débil de las paredes, la parte posterior. Bien, ¿quién es la forma? Medialmente, el borde lateral del recto abdominal, superiormente los vasos epigástricos inferiores, inferiormente el ligamento inguinal y el conducto inguinal, obviamente. Bien, recuerden, triángulo de Hesselbach. Bien, siempre se pronuncia. Bien, siempre se pregunta y sobre todo se confunde a veces con las paredes del conducto inguinal y los límites del triángulo de Hesselbach. Bien, de todas maneras, en estos días quiero subir unas preguntas ahí a la plataforma porque vi que tiene una opción
que es la de hacer cuestionarios. Entonces voy a ver la forma de colocarlo en la plataforma y vamos a ver quiénes logran ir respondiendo alguna pregunta ya para ver cómo se encuentran en el examen, para el examen, que todavía no nos han dicho, pero me imagino si continúa este fenómeno, me imagino que lo vamos a hacer por esa vía. No sabemos, no es nada oficial, pero bueno, vamos a buscar una forma de evaluar ustedes. ¿Está bien? Bien. Ahora, estamos hablando de hernia, ¿ves? Ya hablamos de la parte anatómica. Recuerden que el problema de la hernia es un problema de debilidad de esas paredes que acabamos de hablar. Bien, que es el componente anatómico. Bien. Ahora, ¿qué estructuras componen una hernia? Bien, o sea, ¿qué contiene una hernia? Fácil. Tiene un continente, que es todo este espacio, y tiene un contenido, que son las estructuras anatómicas que están dentro de él. O sea, el continente es el saco. El saco, mira aquí. Saco hernia. Y el contenido son las estructuras. Puede tener una víscera, puede tener peritoneo, puede tener aumento mayor, aumento menor. Bien. Y ese saco tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. Bien. Y obviamente aquí miren el defecto de la pared del conducto inguinal. Bien. ¿Cuáles son los componentes de una hernia? El continente y el contenido. ¿Qué es el continente? Es el saco. El contenido son las estructuras anatómicas que están dentro de ese saco. Ese saco tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. ¿Pronto? ¿Bien? Entonces, los componentes de la... Bien. Con respecto a la etiología y la patogenia, existen factores predisponentes para las hernias inguinales. Primero, hay un cierto porcentaje de pacientes que presentan un componente hereditario. Fíjense que es poco, pero bueno, es aproximadamente de un 25%. Lo otro, la edad. Fíjense que las hernias inguinales indirectas es más frecuente en pacientes masculinos y en edades tempranas. ¿Bien? ¿Por qué es en edades tempranas? Porque son congénitas, son problemas congénitos. Bien, no olviden eso, las hernias inguinales indirectas siempre aparecen en pacientes jóvenes en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque son congénitos, ¿verdad? Debe aparecer en edades tempranas. Las hernias inguinales directas son más frecuentes en la edad adulta. Y ustedes van a ver que existen factores que van a predisponer todo esto, o sea, factores que van a desencadenar y que van a ver ahora por qué siempre se manifiesta en la edad adulta. Bien, no olviden eso. ¿Quiénes son los factores predictores? La herencia y la edad. La herencia, un 25%. La edad, si es una hernia inguinal indirecta, más joven. Si es una hernia inguinal directa, en pacientes más de edad adulta. Ahora, el sexo. En el sexo usted va a ver que la hernia inguinal indirecta es más frecuente en el hombre. Y siempre se pregunta, ¿por qué es más frecuente en el hombre? Porque recuerden que el hombre es el único que tiene cordón espermático, ¿verdad? Tiene que descender. De hecho, usted sabe por la embriología que los testículos se originan o se encuentran en la cavidad abdominal y tienen que descender antes del nacimiento a las bolsas escrotales. Recuerde eso, en el sexo masculino es más frecuente la hernia inguinal indirecta. ¿Por qué? Porque es congénito. ¿Por qué? Porque los hombres tienen testículos, las mujeres no tienen testículos. No quiero decir que no aparezca, pero bueno, frecuente en el sexo masculino. ¿Sí? Y la hernia inguinal indirecta, que es muy raro en mujeres, pero bueno, puede ser. ¿Bien? La obesidad. Bueno, ¿por qué la obesidad? La obesidad porque aumenta las presiones intraabdominales, porque aumenta las presiones, esas presiones en el abdomen y entonces lugares más débiles como las paredes del conducto inguinal, entonces protruyen por esas partes que son más débiles, más flacas. Bien, ¿cuáles son los factores desencadenantes? ¿Por qué se desencadena una hernia inguinal? Bueno, pacientes que tienen constipación. Constipación es estreñimiento, aquellos pacientes que demoran 7 días, 8 días en ir al baño y entonces aumenta la presión intraabdominal y desencadena una hernia inguinal. Lo otro es la
estrechez uretral en la mujer. En las mujeres que tienen estrechez en la vía urinaria, pues van a tener que hacer mayor esfuerzo, mayor presión en el abdomen para poder evacuar la orina. Lo otro son las próstatas, los prostáticos, los pacientes que tienen problemas en la próstata. Recuerden que una parte de la próstata o el segmento prostático de la uretra pasa obviamente en la próstata y entonces el paciente necesita también hacer mayor esfuerzo para poder evacuar la orina. Otros son los pacientes que tienen bronquitis crónica. Recuerden, cada vez que respiramos aumenta la presión intraabdominal. Los pacientes fumadores, los pacientes que tienen enfisema pulmonar, el asma bronquial, ¿bien? Son factores que van a desencadenar, que pueden desencadenar una hernia inguinal, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué la etiología de estas hernias inguinales? Las hernias inguinales tienen congénita, que es producto de la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Recuerden, vuelvo y repito, los testículos descienden del abdomen a las bolsas escrotales. ¿Cuál es el camino? El camino es ese conducto peritoneo vaginal, que le voy a mostrar después al final. Creo que al final hay una imagen, que ese conducto logra que descienda desde la cavidad abdominal hacia las bolsas escrotales, ¿sí? Y como mencioné, la falta de obliteración del proceso vaginal. Si no se oblitera ese proceso vaginal, hay una comunicación del abdomen con, con las bolsas escrotales y obviamente vienen las hernias inguinales. Otros son las deformidades pélvicas, otros son las atrofias de las vejigas, otras son las patologías del colágeno. Recuerden que el colágeno forma parte del tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo forma aponeurosis, y si no tenemos un colágeno adecuado, pues la probabilidad de que exista problema en esas paredes y hernias, pues va a existir. ¿Sí? Eso es congénito. Su paciente nace con esos problemas y ya pueden producir o causar las hernias inguinales. Bien. En cuanto a las adquiridas son las tensiones o los esfuerzos que realiza el paciente durante toda su vida. Bien, ahí tenemos el esfuerzo que hace porque orina, el esfuerzo para defecar al toser, ¿no, verdad? O cuando levanta objetos pesados. Por eso hay que tomar en cuenta siempre eso, y más si son obesos, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado en estos pacientes. Lo otro es trauma, ¿verdad? Trauma directo que destruyen esas paredes que acabamos de hablar y que obviamente queden debilitadas y que posteriormente se compliquen con una hernia inguinal. ¿Sí? Bien, ahora fíjense que hasta aquí hemos hablado las hernias inguinales, las causas, los factores desencadenantes, los factores predisponentes, los componentes de la hernia inguinal. Entonces vamos a ver ahora cómo yo diagnostico una hernia inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico de la hernia inguinal? Bueno, el diagnóstico obviamente es clínico, ¿no, verdad? Clínico porque usted observa, sobre todo en la observación, usted va a ver un abombamiento en la región inguinal. Abombamiento quiere decir ¿verdad? Un aumento de tamaño en esa región inguinal. Fíjense, aquí no es que el paciente manifieste dolor, porque si es dolor realmente es más bien una complicación. Y entonces va a presentar más bien malestar en esa región. Le va a decir, doctor, me molesta este tumorcito que tengo en la región inguinal. Entonces es muy difícil que tenga dolor, a no ser que se complique. Si tiene una hernia inguinal estrangulada, ahí sí puede que tenga dolor. Y el dolor, como les mencioné, que va a ser cuando la hernia queda presa o encarcelada, o que tenga un compromiso de los vasos sanguíneos. Bien. Y lo otro, que tenga parestesia, o sea, trastornos de sensibilidad, porque recuerden que por el conducto inguinal que tiene el conducto espermático, hay dos nervios, que es el nervio inguinoescrotal y genitofemoral. Entonces, esa hernia comprime ese nervio y entonces
puede producir parestesias. ¿Bien? Al examen físico. En el examen físico, obviamente, al paciente hay que colocar de pie y hay que observarlo. ¿Qué usted va a observar o qué va a encontrar en la inspección? En la inspección usted va a ver que va a haber un abombamiento, un aumento de tamaño relativamente simétrico en la región inguinal. O sea, en la inspección siempre va a observar un aumento de volumen en la región inguinal. Y usted dice, ¿será que es una hernia o será otra cosa? ¿Cómo yo voy a saber si es o no? Primero hay que usar una maniobra de Valsalva. ¿Qué quiere decir una maniobra de Valsalva? Aumentar presiones en la región abdominal para poder lograr aumentar el tamaño de ese abombamiento de esa hernia. Entonces le pide al paciente que coloque la mano en la boca y que tosa, o que aumente la presión, o que haga un esfuerzo que empuje para aumentar la presión. Entonces usted va a lograr que esa hernia, si es una hernia obviamente, aumente de volumen, aumente de tamaño. Bien. Aquí tenemos la famosa maniobra o la palpación de Landívar. Y entonces observa aquí, usted con el dedo obviamente coloca unas guantes, ¿verdad? Las luvas, y se dirige aquí a la región inguinal escrotal, ¿verdad? Y observen cómo está colocando el dedo, ¿bien? Y lo introduce por el anillo superficial, ¿bien? Ahora, aquí hay dos cosas. Primero, puede que usted palpe la hernia inguinal. Si usted palpa la hernia, se le conoce como hernia directa. O sea, coloco el dedo y palpó, dice, bueno, esta es una hernia directa. Si usted coloca el dedo por el anillo inguinal superficial, introduce y se llama, tiene hernia pero no palpo, entonces es una hernia indirecta. ¿Bien? Recuerden que las directas son adquiridas y las indirectas son congénitas. Bien, si es directa, usted lo va a encontrar en edades adultas, y si es indirecta, en edades tempranas. Esta se le conoce como maniobra de Landívar. Aquí se sobrepuso, pero se conoce como palpación o la maniobra de Landívar. Bien, introduce el dedo, palpa, es una hernia inguinal directa. Introduce el dedo, no palpa, es indirecta. Bien. Bien, ya saben, bueno, tenemos aquí, bueno, tienen que pensar de que los abultamientos, aumento de volumen en esa región, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y fíjense, el diagnóstico diferencial puede ser un linfoma, tuberculosis, epidemitis, torsión, aneurisma, quiste sebáceo, hidranemitis, puede ser una hernia femoral. O sea, se tiene que pensar, pensar en diagnóstico diferencial, porque un aumento de volumen o un abombamiento, si es una hernia inguinal, bien, pero no siempre es una hernia inguinal. Puede ser todo eso que menciona, hasta un lipoma, ¿ven? Un lipoma puede ser un varicocele, puede ser una adenitis, puede ser una hidrocele, puede ser una hernia femoral, bien, que vamos a hablar la próxima clase sobre esa patología. Bien. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo está bien. Entonces. Tranquilo, mestre. Bien. Vamos a seguir, ya queremos ir embora. Bien. ¿Cuál es la clasificación de las hernias inguinales? Fíjense, hay muchas. Aquí les pongo, como les voy a subir ahora mismo este material, les voy a colocar las más importantes. Hay muchas que da un dolor de cabeza, pero bueno, hay que saber. Siempre se pregunta. Fíjense que lo que he colocado en este material es simplemente para lo que se va a preguntar en el examen, obviamente, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, vamos primero por la clasificación de Gilbert, que fue hecha en el 89, en el año 89. Fíjense, la clasificación de Gilbert tiene un tipo 1, que es conocido como hernia indirecta con anillo interno pequeño no dilatado. O sea, indirecto, anillo pequeño no dilatado. Ese es el tipo 1. ¿Bien?
Se pregunta siempre. El tipo 2. También este anillo interno es parecido al anterior, solo que este está dilatado, tiene más de 2 centímetros. Bien, o sea, puede llegar hasta 2 centímetros. Bien, igual que el anterior. Si usted sabe el tipo 1, dice, es pequeño, no dilatado. Si sabe el tipo 1, dice el tipo 2 es hasta 2 centímetros dilatado, no más de 2. Pronto, es también una hernia indirecta. Bien, si es tipo 3, ya la dilatación del anillo interno o del anillo profundo ya está más de 2 centímetros. El tipo 4, fíjense, hasta el tipo 3 son hernias indirectas. Ya las hernias directas, el tipo 4, ¿por qué? Porque hay una destrucción de esa pared, que es la pared posterior. El tipo 5 es una hernia también directa, recurrente, que puede llegar hasta el tubérculo púbico, puede ser diverticular. ¿Bien? El tipo 6, esa es la combinación de ambas, una hernia combinada directa e indirecta. Y la tipo 7 es una hernia femoral. ¿Bien? Ahí está, ahí tiene la clasificación de Gilbert, aún se usa bastante, una de las más usadas. ¿Bien? La clasificación de Nyhus del 91. Bien, un poquito más nuevo, bueno, relativamente nuevo. Aquí también tenemos un tipo 1, que es una hernia inguinal indirecta. El anillo inguinal interno o profundo es normal, ¿verdad? Normal, tiene un tamaño normal, es menos de 2 centímetros. El tipo 2 también es una hernia inguinal indirecta, pero aquí el anillo inguinal está dilatado, solo que tiene un pequeño detalle, que la pared posterior está normal. O sea, el tipo 2 es parecido al tipo 1, solo que el anillo profundo está un poco dilatado y la pared posterior está normal, no tiene lesión de la pared posterior. El tipo 3. El tipo 3 sí existe un defecto de la pared posterior. Bien, y puede ser una hernia inguinal directa, puede ser una hernia inguinoescrutal por destrucción de la pared posterior y puede ser una hernia femoral. O sea que el tipo 3 puede ser A, B o C. Si es A, es una hernia directa. Si es tipo B, es inguinoescrotal y tiene destrucción de la pared posterior. Y si es tipo C, es una hernia femoral. Bien. El tipo 4 es una hernia recurrente. O sea que recurre, va y viene, va y viene. Y tenemos aquí tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es directa, la tipo B es indirecta y la tipo C femoral. Y la tipo D que pueden ser mixtas o combinadas. Bien, esas son las dos únicas clasificaciones, por suerte, ¿verdad? Ahí tienen que aprenderse bastante. Si se dan cuenta, lo que toman en cuenta la clasificación es saber si es directa o indirecta, si hay dilatación o no del anillo inguinal, si es combinada y si o no tiene destrucción de la pared posterior. ¿Bien? Esa es la clasificación. Ahora, los tipos de hernia, según su condición. Los tipos de hernia pueden ser así, mira. Pueden ser así. Puede ser reducible. Reducible quiere decir que usted coloca el dedo, usted coloca el dedo por el anillo superficial y logra reducir, logra colocar en su lugar la hernia. ¿Comprende? Si usted colocó esa hernia, es una hernia reducible y esa maniobra se llama maniobra de taxi. O sea, yo busco el saco herniario, coloco el dedo y voy llevando a su lugar normal esa hernia. Entonces tenemos una hernia reducible. Bien. Aquí tenemos una hernia irreducible. ¿Por qué? Porque se estrecha el anillo y entonces se le conoce como hernia encarcelada. Bien, hernia encarcelada. O sea, usted intenta hacer la maniobra de taxi y no consigue llevar el saco herniario hacia su lugar normal y se encarceló. ¿Por qué? Porque se estrechó el anillo. Bien.
Y tenemos una hernia estrangulada. Aquí incluso existe mayor estrechez de ese anillo y entonces existe estrangulación porque se disminuye la irrigación de ese tejido y puede provocar necrosis. ¿Sí? Isquemia, necrosis, y generalmente eso se opera de urgencia. ¿Bien? Bien. El tratamiento. El tratamiento de las hernias inguinales no es más que quirúrgico. No hay otra salida. No existe medicamento que lleve la hernia a su lugar de morir. O sea, hay que operar. No hay salida. Pero que aquí hay algo interesante. Generalmente las hernias inguinales son electivas. ¿Qué quiere decir? Que usted decide cuándo lo va a operar. Hay que estudiar al paciente, ver si no tiene riesgo anestésico, bien. Pero si es una hernia estrangulada, hay que operar de urgencia. ¿Por qué? Porque se necrosa y muere el tejido. Bien. Fíjense, voy a mencionar las más importantes y algunos aspectos, porque ustedes no van a ser cirujanos, sino quiero que tengan idea de lo que tienen que saber. No es que no van a ser ahora, a lo mejor en el futuro ustedes quieren ser cirujanos. ¿Bien? Una de las técnicas que se usa con bastante frecuencia es la técnica de Bassini. Y esa técnica usted va a ver que se sutura el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Esa es la función importante. Suturar el tendón conjunto y el ligamento inguinal. Y entonces cierra el defecto y se repara y resuelve el problema. Esa es una de las primeras técnicas que se usó. Está la técnica de Schuldiz. La técnica de Schuldiz, fíjense, quizás es una de las más complicadas. ¿Por qué? Porque él sutura en 4 planos, o sea, sutura todo. Bien, como es un defecto de la pared, él empieza a suturar todo. ¿Qué sutura? La vaina de los rectos con la cintilla púbica, o sea, ¿acuerdan del borde del recto? Está la vaina y pega la cintilla óptica y lo sutura. Y cierra. Bien. El arco transverso al ligamento inguinal también, esto es del músculo transverso, obviamente, al ligamento. ¿Se da cuenta? Todo el ligamento inguinal. Lo cierra también. El tendón conjunto al ligamento parecido al anterior, lo cierra también. Y el tendón conjunto con la aponeurosis del oblicuo mayor. O sea, fíjense, 4 planos. Los 4 planos lo cierra. Cierra todo. ¿Bien? La técnica de Lichtenstein, que es otra, que es la colocación de una malla, esa es la prótesis que generalmente se usa con bastante frecuencia también. Aquí se refuerza el conducto inguinal, sobre todo con una malla de propileno, o propileno, como realmente se conoce. Y esa malla, pues, se fija al borde inferior del ligamento inguinal. ¿Ven? Y va de lateral a profundo. Recuerden que el conducto inguinal va de lateral a medial, ¿verdad? Entonces, otra técnica es la técnica de estopa. La técnica de estopa es también por una vía anterior, hace disección del espacio preperitoneal y obviamente se hace disección del peritoneo, digo del saco por un lado o lo puede hacer por los 2 lados. ¿Sí? Y también se coloca una malla. Y la última es esta técnica, que es la técnica videolaparoscópica. Bien, y esa técnica videolaparoscópica existe la transabdominal preperitoneal y existe la totalmente extraperitoneal o TEPA. Bien, fíjense, actualmente no se ha demostrado si existe una superioridad entre la técnica laparoscópica y las técnicas invasivas que son el Lichtenstein, el estopa, el de Bass. Prácticamente tienen el mismo riesgo-beneficio. ¿Bien? ¿Pero en qué consiste? Fíjense, este es el transabdominal preperitoneal. Fíjense. Lo malo de esto es que usted tiene que entrar con el laparoscopio por todas esas capas que mencioné y ir por detrás del peritoneo y resolver el problema. Mira aquí, está el defecto. Tiene que ir a resolver ese problema. Bien, es muy invasivo. Bien. Observen aquí.
y va a resolver el problema. O sea, por eso se llama preperitoneal. Bien, por detrás del peritoneo. Y esta que es el TEPA, fíjense que es, fíjense, preperitoneal. Miren aquí está el peritoneo. Esto que está aquí de, si observan bien, de rojo, de vermelho, es el peritoneo. Fíjense cómo él abrió y llegó hacia la grasa periperitoneal y colocó un balón de CO2 y dilata y va a ir a buscar el defecto. ¿Bien? O sea, el otro, el TEP, iba por dentro del peritoneo, este va por fuera. ¿Bien? Que es prácticamente lo más importante. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda, fíjense que mencioné las técnicas más importantes. Eh, eh, la idea de esto es que usted comprenda, porque las hernias inguinales, como les digo, son relativamente frecuentes y más en el sexo masculino, y a veces usted van a ayudar a una reparación de una hernia. Y hay que, como les digo, hay que hacer disección de todos esos planos que les mencioné: piel, tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, los músculos, las fascias transversales, la grasa periperitoneal y el peritoneo. Por eso que usted tiene que conocer y se pregunta siempre en examen. No sé si tiene alguna duda con respecto a las hernias inguinales, porque ese era el tema de hoy, es lo más importante. Y no quise hacerlo muy extenso, porque realmente es un tema extenso, porque realmente esto es más quirúrgico y sé que a veces es muy tedioso la parte quirúrgica y les traje las partes más relevantes y más importantes. Y lo que generalmente siempre se pregunta, obviamente, en exámenes. Bien, no sé si tienen alguna duda. Eu tenho. Uhum. As congênitas vai ser direta ou indireta? Eu não entendi muito bem, por favor, pode repetir? Las congénitas siempre son indirectas. Obrigado. Ok. Professor, Doutor, outra coisa. Com relação à recidiva, é comum ter recidiva após a cirurgia? E todos os casos são cirúrgicos ou o paciente pode conviver durante algum tempo com ela, consegue conviver por um tempo sem que ela evolua? Sí, fíjense, voy a volver aquí un poquito. Si este paciente, miren aquí, vamos aquí, si este paciente hace un estrangulamiento, no queda de otro que operarlo, ¿no verdad? Ahora, si es irreducible, encarcelado o reducible, el paciente puede esperar. La cirugía siempre es selectiva. Al final les digo, el tratamiento es quirúrgico. Incluso no mencioné aquí que el tratamiento quirúrgico, sobre todo en aquellos pacientes obesos, el cirujano siempre manda a perder de peso. Hay que perder de peso, porque la obesidad aumenta las presiones intraabdominales. Y entonces, si no pierde de peso, esa presión va a continuar siempre. Entonces, tiene que perder de peso, no hay de otra. ¿Entiendes? O sea, te puedo decir, las cirugías hernias inguinales son electivas, sí, pero si tiene una hernia estrangulada, es de urgencia. ¿Puede esperar? Puede esperar. ¿Cuáles podían llevar a una recidiva? Que el paciente no mantenga el reposo, que el paciente aumente de peso, que sea fumador y siga fumando, que padezca de asma, ¿entiendes? Y obviamente que sea diabético, ¿verdad? Porque los diabéticos siempre tienen problemas, sobre todo en la cicatrización. Entendi. Agora, a questão de perda de peso, tem que ser pré-cirúrgica ou pós-cirúrgica? No, prequirúrgico tiene que ser prequirúrgico. Si no, déjeme decirle a la hora, sobre todo de hacer disección por plano, cuando llegue a la parte peritoneal va a ser muy difícil buscar las estructuras, porque cuando usted está abriendo la hernia, tiene que ir a buscar, si es varón, tiene que ir a buscar el cordón espermático, porque no puede cortarlo, tiene que separar, porque al final, al técnica que cortan, ¿verdad? Tiene que cortar aquí para, porque a lo mejor esto se necrosó y hay que tirar porque tejido necrosado, ¿verdad? No voy a reducir. ¿Comprende? Entendi, obrigado. ¿Alguna otra duda? Está todo claro entonces.
Muy bien, entonces le voy a subir el material y en estos días le voy a mandar un cuestionario ahí para responder online. Fíjense que la cuestión de la plataforma, él dice quién entra y quién no entra. Por eso le va a tener un tiempo determinado. Simplemente es un ejercicio, bien, para ver cómo estamos a la hora de llegar al examen. Y ya, la verdad, ya deberíamos estar en época de examen, ¿verdad? Pero bueno, todo este fenómeno nos atrapalhó. Bien, si no tienen más dudas, les voy a subir este material, estudien y les voy a enviar un cuestionario para que ustedes vayan estudiando. ¿Está bien? Ok, obrigado. Bueno, salud. Bom dia, obrigado, professor. Obrigado. Gente, vocês sabem onde é que a gente acessa essas aulas gravadas? Que o meu tá o tempo inteiro dando que tá gravando e eu não vejo essas aulas. Alguém sabe me dizer aí? Tadeu, o que tem lá já está naquele unasur.ava, sabe? Ah, já estão lá as aulas, né? Já tem algumas lá, não são todas não. Por exemplo, do Balaiba eu já vi o câncer de mama, entendeu? Mas não são Eu vi todas. as que ele colocou que enquanto a gente não estava tendo aula, agora as outras eu não vi ainda não. Vou dar uma olhada lá então. Obrigado aí, Digão. Não, faltam muitas, tá? Ah, beleza.